esta mañana el hermano Jorge trajo este versículo de Jeremías, que dos cosas han hecho mi pueblo. Me han dejado a mi fuente de agua viva y cavaron a ellos cisternas agrietadas que no retienen agua. Y me hizo pensar, lo quiero tomar como introducción, porque me hizo pensar, porque ahí hay dos cosas, la fuente de agua viva y las cisternas, que son los pozos. Y hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente y un pozo? La diferencia es que la fuente sale por sí sola. Nadie la ha buscado, nadie ha acabado. Es algo natural, sale agua en un sitio, la gente lo encuentra y dicen, esta es una fuente y vamos a habitar cerca de ella. El pozo, sin embargo, son gente que van en busca de agua y a veces lo encuentran, otras veces no. Y yo hablo de experiencia. En la casa de mi padre tenemos un pozo porque tenemos un pequeño jardín y al regarlo con el agua del ayuno no vea la factura. Entonces mi padre decidió de cavar un pozo. Y menos mal, vino una persona, hay personas que son muy hábiles en esto, y con un palo, así, ¿no? Y hacen así, buscan donde hay agua. Entonces encontró el sitio y salió agua ahí a los 11 metros cavando. Pero cuando estuve en Líbano, en el seminario, también querían poner un pozo, y era de estos pozos de presión, como lo que van buscando petróleo, y lo encontraron a 200 metros. Entonces hay sitios que son cerca, otros no. Pero aquí yo voy, perdón, a donde yo quiero llegar con esto. Es que cuando el hombre decide hacer la cosa, le puede salir bien, le puede salir mal. Muchas veces le sale mal. Sobre todo cuando está buscando a Dios, o a lo que Él piensa que es Dios, o donde descansa Él, o donde descansa su espíritu. Y ayer estuvo también en una pequeña reunión en Granada, y una hermana compartió acerca de Samuel. Y Samuel, la primera vez que escuchaba la voz del Señor, no sabía que Él le estaba llamando. Y Dios tuvo que llamar 3 veces. Y a la tercera vez, cuando le dijo, heme aquí, habla a tu siervo, que oye. Y la pregunta, ¿cuántas veces tiene que llamarnos el Señor para que escuchemos su voz? 2, 3 veces, 4 veces. ¿Cuántas veces? En esta búsqueda de la humanidad en Dios, siempre anda buscando, hay algo que Dios está pidiendo y yo tengo que hacerlo. ¿Qué está pidiendo Dios? Y cada uno pone sus normas, y cada uno pone sus ideas. A lo mejor Dios está pidiendo esto, a lo mejor está pidiendo lo otro, y de ahí surgieron las religiones. Todas las religiones se basan en una pregunta: lo que pide Dios o lo creador, sobre todo los dioses. Y hay otros que no tienen nombre de Dios, pero también se basan en que el ser humano debe hacer ciertas cosas, que son los rituales. Y también para los hijos de Dios estamos preguntando esta pregunta: ¿qué está pidiendo Dios? Y hoy nos dividimos en muchos grupitos según lo que determinamos
de lo que Dios pide de nosotros. Y muchas divisiones se han hecho porque no se entendían sobre lo que Dios está pidiendo. Algunos ven verde, otros ven rojo, cada uno el color que ve. Y ahora la pregunta, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? Es verdad que el Señor hizo todo. Es verdad que en el Nuevo Testamento solamente Dios está pidiendo una sola cosa, que es la fe en la obra de Jesucristo. ¿Cierto o no? Es lo único que está pidiendo. Las demás cosas Él lo hace real en su vida a la medida que crezcamos en esta fe. Pero se inicia con una fe. Pero Dios también ha dejado claro lo que pide del hombre. Lo ha dejado claro en el Antiguo Testamento, en Miqueas 6:8. Y ahí donde se va a basar nuestra meditación o predicación o charla, como lo llamamos. O se va a basar también la palabra del Señor esta mañana para nosotros. Miqueas 6:8 dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas está pidiendo. Y estas cosas son válidas para hoy. Si decimos, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, esto lo ha dicho al pueblo. Para saberlo, tenemos que entender para quién fue escrita este versículo. Y para eso tenemos que leer desde el 1 hasta este versículo. Dice: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí se presenta como Dios está en un juicio. Y está Él en el acusado, aquí de acusado, enfrente el acusador, que es su pueblo. Y Él en su defensa sabe: ¿qué he hecho? ¿En qué os he molestado? ¿Qué he hecho? Si solamente os he hecho lo bueno, os he
sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y entonces, ¿por qué no me sigues? ¿Por qué andas perdido? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y además, me estás echando la culpa de todo. ¿Qué ha pasado con Balaam? O con Balac, el rey de Moab. Él quería que Balaam hablara maldiciones al pueblo, que maldigas al pueblo. Y él pronunció palabras de bendición. Y Dios así hace con nuestros enemigos. Quieren maldecirnos, pero Dios los hace que nos bendiga. Y la verdad es que estamos viviendo un tiempo igualito. Debemos acordarnos dónde estuvimos, de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde? De la esclavitud, de las tinieblas, de ataduras, de muchísimas cosas que no tenemos ni recursos, ni posibilidad, ni esperanza de salir de ahí. Sin embargo, Él lo hizo real. Y lo hizo en nosotros. Y hoy parece que estamos viviendo como muy lejos de Él. Como hemos escuchado, nos ha dejado a mi fuente de vida y han cavado pozos o cisternas quebrantadas que no mantienen agua. O sea que el agua se va. Solamente nos quedan las ilusiones. ¿Queremos lo real o queremos las ilusiones? Y esto es lo real. Ojalá podamos tener estos ojos y medir las cosas para poder hacer o decir como dijo Pablo, aquello es mucho mejor. Nada aquí tiene valor. Nada. Realmente nada. Nosotros damos valor a muchísimas cosas. Nos aferramos a muchísimas cosas. Pero nada, es como ilusión. Al final nos despertamos y no tenemos nada. Como el pobre que duerme por la noche y sueña que él es muy rico. Y cuando se despierta al día siguiente, se despierta en la miseria, donde vivía siempre. Y así nosotros. Y así muchísimos. Pero hay una diferencia entre nosotros y otros. Nosotros sí que somos ricos, pero la riqueza verdadera, la que dura eternamente, no como el mundo dice que esto es la riqueza. Pero nosotros no somos capaces de verla. No somos capaces de vivirla. Y por eso no podemos marcar la diferencia. Y no podemos marcar la diferencia porque no estamos haciendo lo que Dios está pidiendo. Y aquí está claro, solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. En hebreo, hacer justicia, la palabra utilizada, no es tzedek, que es ser justo o la justicia para llegar a Dios, como Melquisedec, el rey de justicia. La palabra usada aquí es mishpat, que es la justicia de un tribunal, la justicia de un juicio. Y la verdad es muy difícil de entender esta palabra e intento explicar un poco. Que no es ser justo con Dios, que también es algo muy bueno, pero es hacer
lo que es correcto, hacer lo que es derecho, hacer lo que es verdad. En la traducción árabe usa la verdad para la justicia, para diferenciar del otro. Y es estar en la verdad, vivir en la verdad. ¿Acaso no dice el Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Y la verdad, no podemos vivir esta justicia o hacer esta justicia si no tenemos la verdad, si no vivimos en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Si uno tiene a Jesús, puede vivir y puede hacer la verdad. Y Dios nos equipó con el espíritu de la verdad para poder vivir y hacer justicia. Dice en Juan 14: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Entonces, Dios no está pidiendo algo extraordinario que está por encima de nuestras capacidades. Él sabe nuestras limitaciones, sabe bien que no podemos vivir esto. Es verdad que lo está pidiendo en Miqueas, en el Antiguo Testamento, y la gente que han querido vivirlo no han podido. Y nosotros tenemos un privilegio extraordinario, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a hacer justicia. Hacer justicia. Dios nos santificó en esta verdad, porque Jesucristo oró, y nosotros sabemos que las oraciones del Señor están contestadas. Él no oró como a lo mejor pasará, no. Cuando lo pidió, Dios lo otorgó. Dijo: y yo rogaré al Padre y os dará, santifícalos. Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hacer justicia es también ser íntegro, vivir en la santidad y mostrar esto al mundo. La verdad y justicia son parte de nuestra armadura contra Satanás y su ejército. Y esto nos ayuda a resistir en la guerra espiritual, cosa que lamentablemente últimamente o hace décadas que ya no se habla mucho de esta guerra. Andamos ciegos. Estamos en una guerra, ¿sí o no? Pero la olvidamos. Y vivimos como no pasa nada. Si tengo mi armadura o no la tengo, no pasa nada. Y muchas veces salimos a la guerra así sin preparación. Imagínense un ejército que sale a la guerra y uno deja su fusil,
otro deja sus botas, otro deja su casco. ¿Qué va a pasar a este ejército? Un desastre, ¿no? Y muchas veces como cristianos, como soldados de Dios, andamos como este ejército, olvidando de nuestra armadura y decimos que no hay enemigo, no hay guerra, y cada cosa intentamos buscarle otro razonamiento. Pero hay muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que pasan por ahí. En mi país, en África, en Asia, en América Latina, hay muchas ataduras satánicas, porque hay muchas cosas relacionadas con los demonios, en las potestades, ¿no? Los hermanos que son de América Latina me pueden también decir sí, porque es real, ¿no? Y yo lo vi también. Estuve en Venezuela y hay una montaña y me mostraron una montaña y dice, esta montaña es oscura. Ahí reina solamente el hechicismo. Y hasta matan a siervos de Dios. Y me contaron la historia de un pastor que lo mataron para honorar a estos espíritus. Me contaron en México, en la tribu de Chiapas, donde es muy duro servir, muy duro predicar el Evangelio, muy duro. Y muchos han dejado la vida para llevar el Evangelio ahí. Sin hablar de Amazonas. Y lo mismo ha pasado en África. En Marruecos hay muchísimas ataduras. Escuché de una mujer y sus hijos que viven en Algeciras y ellos están atadas. Y aunque han declarado a Jesucristo, siguen bajo el tormento. Bajo el tormento. Y escuché ¿cómo se llama? El testimonio de otra persona. Decía que esta mujer, antes de venir a Cristo, Satanás le dijo, tú vas a seguir a Jesucristo. Y ahí entra cómo Satanás sabe y cómo le revela esto. Y al pensar en cómo, porque Satanás es muy astuto, porque Satanás tiene otra guerra que nosotros no estamos al tanto. Y la guerra es directamente con Cristo. Y Cristo le dice, a este lo tocas, a este no. Y cuando el Señor le reveló que esta mujer va a ser suya, Él lo utilizó esta información. Y ella, cuando le dijo, vas a seguir a Jesucristo, ella le dijo, no puede ser. Yo nunca seguiré a Jesucristo. Y al final siguió a Jesucristo, pero sigue el tormento. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo este mundo, hay muchas áreas en la vida donde se hace hincapié. Y empieza la liberación como la liberación de la Tierra Santa. ¿Os recordáis cuando he hablado de esto una vez? De la liberación de la Tierra Santa. Cuando pregunté si esta tierra Dios la dio al pueblo, ¿por qué tenía que batallar para recuperarla? ¿Por qué tenía que ir a Jericó, luego a Ai, luego a otro sitio? ¿Por qué? Porque representa al ser humano.
Cuando ellos salieron, otros pueblos habitaron la tierra. Y cuando Dios no está en un ser humano, habitan otras cosas. Y cuando empieza a entrar la luz, entrar el Señor, empieza la recuperación. Y poco a poco, hay cosas que notamos. Son, por ejemplo, las costumbres. Uno antes fumaba, ahora ya no fuma. Antes iba a sitios y ahora ya no va. Pero hay otras áreas más oscuras, es más sutil, que no nos damos cuenta y que tenemos que entregarla al Señor. Y si no la entregamos al Señor, nos va a perjudicar o nos va a pesar. Por eso dice en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado. Para que uno no dice el peso es el pecado, no. Habla del pecado, pero también habla de un peso que no nos deja andar como debemos andar. Y para eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos tener esta coraza y esta armadura del Señor para resistir. Porque estamos en una guerra. Debemos ser firmes. Como estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad y la coraza de justicia. Entonces lo que pide el Señor, hacer justicia, vivir esta justicia, vivir esta verdad para que el mundo vea. Si no vivimos la verdad, nadie puede entender quién somos. Hoy intentamos pasar desapercibidos, gracias, desapercibidos. Queremos pasar, pero que nadie se nota, ¿no? Nadie lo nota. Escuché la historia de un hermano en Marruecos que lo llevaron y le preguntaron, ¿has comido Ramadán? Y él como cristiano dijo sí. Y entonces lo juzgaron. Y uno dice, pero lo preguntaron en una fecha que no es Ramadán. Él podía decir no. Ahora cuando se plantea, cada uno pregunta, si se plantea en una situación así, donde le pregunta una pregunta donde tiene que marcar, ¿estás o no estás? ¿Qué vas a elegir? Hay muchos jóvenes que están sufriendo en la universidad y intimidados por Satanás, para que no sean catalogados del siglo pasado, el contrario al progreso que es atrasado, ¿no? Atrasado o loco, o tú no es moderno, es antiguo, antiguado. Y prefieren no enseñar su fe. Entonces, ¿cómo vas a hacer justicia si estás escondiendo tu fe? Y ahora tienes que marcar el punto. ¿Estás o no estás? Porque no hay otra cosa. Y no hay otro camino. Lo siento. Ojalá tuve otro camino, pero no hay. O estás en el camino de Jesús, o como dijo mi hermano ayer, y me dio risa, o estás en el camino o estás en el barranco. Y sabemos el barranco donde conduce, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia,
Amar, Hesed, la palabra hebrea. Recordar la Bethesda, es casa de misericordia. Y Hesed realmente en el hebreo viene en la Biblia en distintos significados, depende hacia quién. Aquí la ponen en misericordia, pero si esta misma palabra o verbo, si está relacionado con Dios, lo que hace el hombre hacia Dios, significa piedad, ser piadoso. Ser piadoso. Y si es hacia un ser humano del mismo nivel o normal, es ser amable. Y cuando se trata de una persona necesitada, es la misericordia, ser misericordioso con las personas o bondadoso, hacer el bien, ayudar al prójimo. Entonces abarca todo esto, la palabra, amar todo esto, amar ser piedad o piadoso, amar ser piadoso, amar ser amable y amar hacer misericordia. Y yo quiero solamente, parar en la misericordia hacia los demás, y sobre todo hacia los hermanos. Porque si somos misericordiosos, ¿a quién nos parecemos? A Dios. ¿Cuántas veces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, no dice Pablo, Dios que es rico en misericordia? Pero muchas veces se repite en los salmos, sobre todo, y también fuera de salmos, esta palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Nehemías y Daniel, cuando oraron, casi repiten las mismas palabras, la misma oración. Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y Daniel dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y si ellos repiten esto porque estaban declarando una verdad. Dios guarda el pacto y la misericordia. Y nosotros debemos ser como Dios. O intentar ser misericordiosos como Él. Porque el Señor dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto en Oseas. Y el Señor Jesucristo mismo usó este versículo en dos ocasiones. La primera, cuando los fariseos se quejaron de los discípulos se quejaron a los discípulos contra el Señor, diciendo, vuestro maestro solo come con pecadores. Y él respondió, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la otra ocasión, esta vez los fariseos están quejando al maestro de los discípulos, cuando estaban comiendo en el sábado, comiendo trigo y comiendo. Él dijo, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Y la verdad, esto es donde yo quiero enfatizar. Muchas veces
olvidamos la misericordia. Y cuando no nos hacemos atención a la misericordia, vamos a juzgar a los demás y a juzgar sin misericordia. El Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. Entonces, si no quiero juzgar a los demás, tengo que acudir a la misericordia. Tengo que acudir a la misericordia y ser misericordioso con los demás. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En Zacarías dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y ahí, hacer la verdad o hacer la justicia, pero también ser misericordioso en tu juicio. No juzgas al hermano sin misericordia. Y para hacer esto solamente uno tiene que fijarse en sí mismo. Tiene que entender que él mismo necesita misericordia de Dios, porque si no, no podemos aguantar su juicio. Y la tercera cosa es andar humilde con tu Dios. Y voy a ser muy breve porque el tiempo me ha echado encima. Y humíllate ante tu Dios. Y la expresión correcta es andar humilde con tu Dios. Andar humilde con tu Dios. Y para aprender esto tenemos que aprenderlo del Señor. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad era la condición para el perdón. Segunda Crónicas, 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una condición, la humildad. Muchas veces Pablo hablaba y pedía la humildad, pero antes de pedirlo, él lo vivió. En Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La humildad es necesaria. Santiago, y trae gracia, porque Santiago 4:6 dice: pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro, la primera de Pedro 5 y 6: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos de todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humildad. Andar en humildad con tu Dios. Y esto no es
durante 2 horas que estoy con Dios. Si estás con Dios en todo momento. Estás con Dios o Dios está contigo. Solamente las mañanas, las tardes, a la hora de comer, a la hora de acostarte, o estás con Dios 24 horas sobre 24 y 7 días. Como estos negocios que no cierran y ponen el letrero 24 y 7. El cliente debe ser así en la humildad. 24/7. Todo instante, porque siempre estamos con Dios, o Dios está con nosotros. Si estamos conscientes de esto, podemos ser humildes de verdad. Porque el ser humano se aferra a su orgullo, o empieza a ser orgulloso, o se cree alguien cuando olvida que está Dios ahí. Un creyente también, hermano o hermana, se pone, es que yo soy, siempre cuando se olvida con quién está, o que Dios está con él. No solamente que está en él, solo que está con él, aunque Dios está en nosotros. Por eso debemos recordarnos que estamos con Dios y estamos andando con Dios, y debemos andar con Dios para ser humilde y vivir esta humildad. Hermanos, Dios nos pide estas 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y andar con humildad con Dios. Andar. Y como conclusión, en Oseas 12:6 dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Para este año, que sea esto nuestra verdad diaria, y que podemos alcanzar en este año esto en nuestras vidas. Es un reto para mí personalmente, para este año. Y pido al Señor que me ayude, y pido al Señor que ayude a cada uno de ustedes para que podamos en este año vivir o hacer justicia, amar misericordia y andar en humildad con nuestro Dios. Que Dios los bendiga.